Muy buen día, mi nombre es Héctor Fabio Padilla, soy tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Eh, Soy tutor en esta ocasión del curso de métodos probabilísticos y por ello, pues esta presentación se permite dar una pequeña orientación acerca de la tarea uno del curso de métodos probabilísticos orientada hacia los modelos de pronósticos probabilísticos. Para iniciar, pues digamos que queremos explicar sin mucho detalle lo que es una distribución empírica y más bien cómo se trabaja con una distribución empírica, en donde lo que hacemos es verificar en una muestra de datos si estos se distribuyen de acuerdo a una función de distribución de probabilidad teórica. En nuestro caso, pues lo que vamos a verificar es si los datos de una muestra se distribuyen de acuerdo a una distribución de probabilidad exponencial y eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo que queremos es organizar una distribución empírica, organizarla en una tabla de datos. Para ello vamos a tomar como ejemplo esta muestra, una muestra de 100 datos y vamos a organizarla de manera agrupada. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el rango en el cual se encuentran los valores de esta muestra. Nosotros podemos identificar que el menor valor de la muestra corresponde a 2,01 y el mayor valor de esta muestra es 11,92. Eso nos permite identificar que todos los valores de esta muestra de datos pues se encuentran entre esos dos valores, entre 2,01 y 11,92. Eso nos permite pues por lo menos tener una primera idea de el número de clases en que deben ser agrupados estos datos. Para este caso vamos a agruparlos en 10 clases. La práctica señala que se deberían agrupar entre 10 y 20 clases. Suficiente con 10 clases y por eso lo vamos a hacer de esa manera. Entonces vamos a organizarlos en una tabla de distribución que va a tener, como ya lo dijimos, 10 clases. ¿Cuáles van a ser esas clases? Pues teniendo en cuenta el valor mínimo y valor máximo, pues todos los datos deben estar agrupados en esas clases. Por ello, entonces vamos a comenzar las clases en el valor 2 y la primera clase va a ir hasta el valor 3. Todas las clases van a tener la misma longitud, que va a ser una unidad. Por ello, entonces, la primera clase va a abarcar o a recoger los valores entre 2 y 3. La segunda clase va a recoger todos los valores ubicados entre 3 y 4. Y así sucesivamente hasta la última clase, que va a recoger los valores entre 11 y 12. De esa manera me quedan recogidos los 100 valores. La siguiente columna de la tabla de distribución se refiere a la marca de clase. La marca de clase pues se calcula mediante la expresión eh, para el cálculo del promedio entre los límites de cada clase. Así para la primera clase, pues su marca de clase va a ser el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Para la clase número 1, el límite inferior es 2, el superior es 3, por lo tanto, la marca de clase será 2,5. Para la segunda clase, el límite inferior de la clase es 3, el límite superior es 4 y de esa manera el promedio será entonces 3,5. Para la tercera clase, el límite inferior es 4, el límite superior es 5 y el promedio de estos dos límites pues será 4,5.
De la misma manera se procede para todas las demás clases y de esa manera tenemos construida la marca de clase para cada una de las clases. Pasamos entonces a construir la frecuencia observada empírica para esta tabla de distribución. ¿En qué consiste la frecuencia observada empírica? Básicamente en identificar dentro de la muestra cuáles son los valores que se ubican en esta primera clase, entre 2 y 3. Para ello entonces vamos a la tabla de datos originales e identificamos en ella todos los valores que se encuentran en este rango de esta primera clase, es decir, valores que estén entre 2 y 3. Aquí ya están identificados. Encontramos entonces que para ese rango contamos con 14 valores en total en la muestra inicial. Por tanto, la frecuencia observada para esa primera clase de datos ubicados entre los valores 2 y 3 pues va a ser 14. Para la segunda clase, pues lo que tenemos que identificar son los valores que están ubicados entre 3 y 4. Pues venimos a los datos iniciales y ubicamos todos los valores que estén en ese rango, entre 3 y 4. Ahí podemos ver que en total son 10 valores. Por lo tanto, la frecuencia observada para esa segunda clase será 10. De la misma manera procedemos para cada una de las clases e identificamos cuántos valores se ubican en esa primera tabla de datos que estén ubicados en el rango de la clase. Al final, pues lo que vamos a obtener son los valores de frecuencia observada empírica para cada una de las clases y si sumamos todos esos valores, pues nos damos cuenta que obtenemos el número total de datos de la muestra. Los 100 datos los tenemos aquí, pero ya ordenados o agrupados en clases. Pasamos entonces a construir la columna de valores de frecuencia relativa empírica. Para ello, pues tenemos la expresión de frecuencia relativa que consiste en hacer el cociente entre la frecuencia observada empírica y el número total de datos. Así entonces, para la primera clase, la frecuencia relativa consistirá en encontrar el cociente entre la frecuencia observada de esa primera clase, que es 14, dividido entre el número total de datos, que es 100. De esa manera la frecuencia relativa para esa primera clase es 0,14. Para la segunda clase, pues la frecuencia observada empírica es 10 y el número de datos es el mismo, son 100 los datos iniciales, por lo tanto la frecuencia relativa empírica para la segunda clase dará 0,10. Para la tercera clase, pues la frecuencia observada fue 8 y lo dividimos entre el número de datos que es 100 y encontramos la frecuencia relativa para esa tercera clase. Así procedemos para cada una de las clases y obtenemos la frecuencia relativa empírica de cada una de ellas. Una vez obtenida la frecuencia relativa empírica de cada clase, pues ya podemos pasar a encontrar la última columna que se refiere a la frecuencia relativa acumulada empírica. Esta consiste simplemente en ir sumando las respectivas frecuencias relativas. De esa manera, para la primera clase, la frecuencia relativa acumulada pues es igual a la frecuencia relativa de esa clase, que es 0,14. Pero para la segunda clase, pues ya debemos sumar la frecuencia relativa de la primera clase más la frecuencia relativa de la segunda clase. Nos dará entonces 0,24. Para la tercera clase, pues debemos sumar las frecuencias anteriores, la frecuencia relativa de la primera clase más la frecuencia relativa de la segunda clase más la frecuencia relativa de la tercera clase y nos da 0,32. Y así sucesivamente. Para la cuarta clase, pues debemos sumar los cuatro valores anteriores, 0,14, 0,10, 0,08 y la frecuencia de esa cuarta clase que es 0,15.
El resultado nos da 0,47. Para la quinta clase tenemos que sumar además el 0,07. Nos da 0,54. Y seguimos de la misma manera y encontramos todas las frecuencias acumuladas. Noten que al final, para la última clase, pues ya la suma de todas las frecuencias relativas hasta ese momento nos tiene que dar 1, porque básicamente lo que estamos haciendo es sumando todas las frecuencias observadas, que son 100 datos, y dividiendo entre el número total de datos, que es 100. Así terminamos de construir nuestra tabla de distribución empírica. Tenemos los 100 datos organizados o agrupados en 10 clases. Para mirar cuál es el comportamiento de las frecuencias, pues vamos a encontrar o vamos a graficar tanto la frecuencia relativa empírica como la frecuencia relativa acumulada. Entonces, estos valores vamos a graficarlos y eso nos permite ver un comportamiento de esa distribución empírica, que viene desde 0,14, la frecuencia relativa para la primera clase, hasta 0,13, que es la frecuencia relativa para la última clase, y la línea azul, pues lo que me está mostrando son las frecuencias acumuladas, por lo tanto llega hasta 1. Listo, ya tenemos organizados nuestros datos y vemos el comportamiento de ellos mediante una gráfica. Ahora necesitamos caracterizarla, y esta distribución, para poder caracterizarla completamente, pues básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de la media de la distribución y su varianza. Para la media, pues simplemente lo que vamos a hacer es la suma de los productos entre la frecuencia relativa y la marca de clase, y para la varianza pues encontramos el producto entre la frecuencia relativa y la diferencia elevada al cuadrado entre la marca de clase y este valor de la media de la distribución empírica. Para ello, pues digamos que vamos a apoyarnos en la misma tabla que venimos trabajando, pero le vamos a adicionar dos columnas. Una mediante la cual vamos a hallar el producto entre la frecuencia de la clase y la marca de la clase, lo cual nos va a permitir hallar la media de la distribución, y otra columna que nos va a ayudar, nos va a permitir encontrar el valor de la varianza. Comenzamos entonces para la primera clase encontrando el producto entre la frecuencia relativa de esa clase y la marca de esa clase. La frecuencia relativa de la primera clase es 0,14 y la marca de esa primera clase es 2,5. El resultado entonces es 0,35. Para la segunda clase, la frecuencia relativa empírica es 0,10 y la marca de clase es 3,5. Por lo tanto, este producto nos dará 0,35. Para la tercera clase, la frecuencia relativa es 0,08, mientras que la marca de clase es 4,5, por lo tanto ese producto nos da 0,36. Y de esa misma manera procedemos para cada una de las clases, encontrando los valores del producto entre la frecuencia relativa y su correspondiente marca de clase. Si al final sumamos todos estos valores, pues lo que vamos a obtener es el valor de la media de la distribución empírica, que es lo que andábamos buscando aquí. Entonces ya tenemos el valor de la media de la distribución empírica, que es 6,82. Ahora ese valor nos sirve para encontrar la varianza. Vamos para cada una de las clases a hallar la diferencia entre la marca de clase y ese valor de la media de la distribución empírica, ese 6,82. Elevamos ese valor al cuadrado y lo multiplicamos por la correspondiente frecuencia relativa de cada clase. Entonces, para la primera clase tenemos que su frecuencia relativa es 0,14, su marca de clase es 2,5 y la media de la distribución empírica, que es el valor que acabamos de hallar, es 6,82. Hacemos las operaciones
y eso nos da un valor de 2,6127. Procedemos de igual manera para la segunda clase. Entonces, la frecuencia relativa de esa segunda clase es 0,10, la marca de esa clase es 3,5 y la media de la distribución empírica nos dio 6,82. Por lo tanto, ese valor nos da 1,1022 para la segunda clase. Para la tercera clase, la frecuencia relativa es 0,08, la marca de clase es 4,5 y la media de la distribución empírica pues es el mismo valor, 6,82, y obtenemos 0,4306. Procedemos de la misma manera para todas y cada una de las 10 clases, encontramos sus valores y al final de la columna simplemente tenemos que hacer la suma. Y al sumar, este valor que obtenemos pues no es más que el valor que andamos buscando de la varianza de nuestra distribución empírica, 9,2776. De esta manera, pues ya tenemos todas las características, todos los parámetros que me caracterizan esta distribución empírica, que es la primera parte del trabajo que deben desarrollar para esta tarea 1 del curso de métodos probabilísticos. Espero que esta presentación les sirva, sea muy útil para el desarrollo de su actividad y nos vemos en una futura ocasión. Que estén muy bien.